Vamos rápidamente al contacto telefónico. Hoy nos van a hablar sobre la violencia de los niños, las violaciones de nuestros niños y niñas que realmente se está poniendo en el tapete. Nuestras autoridades tienen que poner más fuerza, más empeño, más dedicación a su trabajo, porque realmente la gente sin vergüenza, la gente ociosa, la gente malvada que le hace daño a nuestros niños y niñas no deben de tener perdón de Dios. Es más, para ellos no debe de haber justicia. Los abogados no deben de defenderlos a estas personas cuando el hecho está cometido, ¿no? En este sentido, a esta hora de la tarde vamos a conversar con la señorita Carol Ruiz Morán. Ella es diplomada en Género e Incidencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias y bachiller en Ciencia de la Comunicación de San Martín de Porres. Ella en sí es comunicadora de Calandria. Le damos las buenas tardes. Bienvenido, señorita Carol Ruiz. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la comunicación. Bien, en este sentido estábamos viendo la gran problemática que tiene el país con respecto a estos temas, que es un dolor de cabeza y realmente nos tiene preocupados a toda la población en la costa, en la sierra, en la selva, donde nuestras autoridades no llegan. En este sentido yo le preguntaría a usted, ¿por qué se producen estos casos? Bueno, ¿por qué se producen las violaciones sexuales en nuestro país? Lamentablemente en nuestro país, como ya la mayoría de los países de América Latina, son países muy conservadores, pero además muy machistas. Este machismo ha llevado a que los hogares sean espacios violentos, que toleremos situaciones de violencia en nuestras casas, en nuestras familias, pero sobre todo que los agresores aprovechen de su poder para agredir a los más pequeños de la casa, en este caso las niñas y adolescentes. Lamentablemente la cifra en el Perú ha subido demasiado. Durante el 2019 se han contado más o menos por la Policía Nacional 4.902 casos de niñas y adolescentes violadas en nuestro país. Solo en Lima se han producido 1.340 denuncias de violencia. Sabemos que esta es la cifra final. Es muy probable que haya muchas familias en este momento que no han denunciado situaciones de violencia sexual contra las niñas y adolescentes. Y queremos nuevamente recordarle la importancia y el valor que tenemos que darle a las nuevas generaciones para garantizar que ellos y ellas vivan libres de violencia. Bien, en este sentido, señorita Carol Ruiz, quisiéramos también de repente ponerle esta consulta. En el Perú se está fortaleciendo la escuela para padres y madres porque hasta el momento no tenemos el conocimiento que esto se esté dando fuerza. Creo que hay la necesidad, y no solamente de fortalecerlo, sino también de priorizarlo. Y esa priorización supone ponerle más inversión, más dinero y más recursos a las acciones educativas que se hacen, ¿no? Esto significa no solamente hacer estas escuelas para padres, que todos sabemos que son valiosas, sino también que las escuelas sean espacios para hablar sobre violencia, que los niños, niñas y adolescentes tengan la suficiente capacidad y habilidad para poder defenderse frente a una situación de violencia, pero sobre todo donde se respete sus derechos, los derechos personales que todas las personas tenemos y debemos de gozar. Específicamente es muy importante en el caso de las niñas, niños y adolescentes, porque esta es una población que está siendo desatendida y ahora más cuando están haciendo clases virtuales que tienen menos espacios de interacción, tienen menos posibilidad de pedir ayuda, están viviendo una situación de violencia. Pero en este sentido, claro, ahora queríamos conocer, ¿no? Hasta lo que ve el año, usted me ha mencionado que hay una cifra exorbitante. ¿Cómo estamos en el año 2020? Estamos acabando ya este año. ¿Qué cifras manejan ustedes como institución de Calandria? La cifra del Ministerio de Salud es la única cifra que manejamos la mayoría, pero también hay una cifra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esta época de pandemia, solo en la línea 100, que es una línea que todos conocemos seguramente, han recibido más de 156.000 denuncias de casos de violencia. Esto da cuenta de cómo se están incrementando los casos de violencia, pero también es importante reconocer que han habido 85 tentativas de feminicidio
y 166 tentativas de feminicidio en nuestro país en todo este periodo de la cuarentena. Y a esto ya agregamos que en este periodo, entre enero y junio, el Ministerio de Salud habla de que han habido 358 niños y adolescentes que fueron madres producto de violación sexual y que además 11 fueron menores de 10 años, nos da un aspecto relevante de nuestra realidad y es importante que las autoridades, que la sociedad civil, que los medios de comunicación, que las empresas, que las escuelas vean espacios y sean instituciones que aporten a construir una mejor sociedad, pero sobre todo que aporte a disminuir los índices de violencia. Claro, en este sentido también queremos conocer, por ejemplo, cómo de repente de su punto de vista, cómo enseñar a un niño o a una niña a que nos cuente la verdad de lo que ocurre en la casa ante estos casos. Los padres, las madres, las cuidadoras y cuidadoras podemos hacer muchísimo. Podemos, por ejemplo, enseñarle a nuestros niños a ser asertivos y asertivas. ¿Qué significa eso? Hay que permitirles que expresen lo que sienten o quieren de manera clara y oportuna. ¿Por qué oportuna? Porque necesitamos que estos niños y niñas nos digan qué les está pasando en el momento que les está ocurriendo, no un mes después, no 6 meses después. También es importante que respetemos sus decisiones. A veces los pequeños de la casa no quieren abrazar a alguna persona, no quieren besarla, no quieren quedarse tiempo con ellos. Si eso pasa, es muy importante que estemos atentas y atentos porque es muy probable que ellos estén viviendo una situación de violencia. Es muy importante atender sus dudas y deseos, por ejemplo, ¿no? Mantenerlos informados y sobre todo hay que enseñarles a ellos y a ellos que confíen en nuestra palabra y nosotros confiar en ellos. Y así vamos a tener un espacio más comunicativo, pero sobre todo un espacio donde se pueda hablar de cómo prevenir la violencia antes de que se pueda hablar qué hacemos frente a una situación de violencia sexual, por ejemplo. Nos parece importante que usted nos dé estas alternativas para que los padres de familia, las madres, que muchos hogares no están acompañados de un padre, al menos las madres de familia, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, en San Juan del Lurigancho, en Lima Norte, desde esa perspectiva tengan un poco más de conciencia y cuiden a sus niños, le den consejos, porque el maltrato no los va a llevar a solucionar un tema como esto. Esperemos, como usted dice, se les dé confianza a los niños, pero con la verdad para salir adelante. Una última consulta me gustaría hacerle a usted, señorita Carol Ruiz, a pesar que usted es la comunicadora de esta institución de Calandria, al cual yo admiro bastante por su trabajo esforzado que hace en bien del desarrollo de la patria, porque tocan muchos temas importantes. ¿Usted cree que la justicia debe estar del lado de estos, perdóneme el término, de estos sinvergüenzas? Creo que hay un problema, ¿no? Es como cuando uno aprende cuánto es 1 más 1 y te da un resultado. Sin embargo, este 1 más 1 no nos está sumando un 2. Y lo digo de manera coloquial porque lamentablemente, si bien es cierto, hay de un lado normas, hay leyes que permiten acceder a justicia. Tenemos de otro lado un sistema de justicia que lamentablemente en algunos casos no puede obrar bien porque además no tiene los elementos suficientes. De otro lado tenemos un sistema policial que debería de estar entregado a permitir la integridad de los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes. Y de otro lado tenemos familias que no deberían de permitir que si el agresor golpeó o violó una vez a un menor, siga viviendo en el domicilio. Entonces creo que la suma de cada uno de esos elementos tiene que funcionar bien para poder acceder a justicia. Y de un lado es muy importante que dejemos de pensar que el agresor, que la víctima tiene la culpa. Tenemos que pensar que la víctima es una persona que necesita el apoyo y el respaldo de toda la familia y es el agresor quien no tiene que vivir en impunidad. Muchas veces los padres se pelean o muchas veces las niñas están en el espacio de la casa viviendo una situación de violencia y lo que a veces hacemos, y digo hacemos porque hay también situaciones donde las mujeres no se ponen bien los pantalones y no asumen una condición mayor del hogar, es mantener al agresor dentro de la casa. Bien, señorita. Que saquemos al agresor. Bien, me parece impresionante la manifestación que usted nos da y bueno, un mensaje final que le quisiera dar a usted, a las madres y padres de familia,
de los rincones de nuestra Lima metropolitana, esos asentamientos humanos y pueblos jóvenes? Bueno, pedirle a todos los padres y madres que no permitamos que esta otra pandemia llamada violencia entre en nuestros casas. Que la saquemos lo más pronto posible y que hagamos espacios seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestros casas. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros vía línea telefónica.